Los sueños de Jason Jiménez lo estaban previniendo de su triste final. La noche cae y el escenario está vacío. No hay música, no hay aplausos. Solo queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Cómo termina así un hombre que convirtió el dolor en canciones? Jason Jiménez pasó años cantándole al abandono, al miedo de perderlo todo, a la muerte que parecía acecharlo desde la infancia. En entrevistas lo confesó sin rodeos. Tenía sueños recurrentes, visiones inquietantes, presentimientos que nunca supo explicar. Decía que la fama no lo tranquilizaba, que el éxito no silenciaba sus temores. Y entonces llegó el día en que ese miedo dejó de ser una metáfora. ¿Fue solo una tragedia inesperada o el final de una historia que llevaba tiempo escribiéndose en silencio? Antes de avanzar por la vida de Jason Jiménez, hay 4 verdades incómodas que deben quedar suspendidas desde ahora, como piezas de un rompecabezas que solo encajarán al final. 4 revelaciones que explican por qué su historia no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un hombre marcado por una tensión constante entre el miedo y la ambición. La primera revelación habla de un temor íntimo y persistente. Jason no solo cantaba sobre la muerte y el abandono, también lo sentía como presencias reales, recurrentes, casi inevitables. No era una pose artística, era una obsesión que lo acompañó durante años. La segunda revelación expone el precio del éxito. Detrás de los conciertos multitudinarios y los millones de reproducciones, hubo conflictos, estallidos de carácter y un ego que él mismo reconoció como un error. Hubo disculpas públicas, silencios incómodos y una presión que no siempre supo manejar. La tercera revelación es más contradictoria. El hombre que llenó sus canciones de despecho y soledad construyó una familia, tuvo hijos y habló de estabilidad, pero nunca logró librarse del miedo a perderlo todo de un día para otro. Y la cuarta revelación, la más inquietante, es la que lo cambia todo. Durante años, Jason habló de sueños repetidos, de imágenes que regresaban una y otra vez mientras dormía, sueños relacionados con viajes, con aviones, con finales abruptos. En su momento, parecían simples confesiones. Hoy, a la luz de lo ocurrido, adquieren un peso difícil de ignorar. Si quieres entender cómo estas 4 revelaciones se entrelazan con su vida desde la infancia hasta la cima, suscríbete, acompáñanos hasta el final y prepárate para una historia donde nada fue tan casual como parecía. Para entender a Jason Jiménez, hay que volver muy atrás, a un lugar donde no existían los escenarios ni los aplausos, donde la música todavía no era un refugio, sino apenas un murmullo lejano. Nació en Colombia, en un entorno humilde, marcado por la inestabilidad económica y emocional. Su infancia no estuvo rodeada de comodidades ni de certezas. Estuvo atravesada por la sensación constante de que todo podía romperse en cualquier momento. Desde pequeño aprendió que el afecto no siempre era seguro y que la violencia, verbal o física, podía aparecer sin previo aviso. En su casa, el miedo no era una palabra abstracta, era un clima. Jason creció observando discusiones, ausencias y silencios prolongados. La figura paterna no representó un refugio sólido, y esa falta de contención fue moldeando un carácter defensivo, duro por fuera, vulnerable por dentro. Mientras otros niños soñaban con profesiones estables, él aprendía a sobrevivir emocionalmente, a anticipar el golpe antes de que llegara. Esa necesidad de estar siempre alerta se convertiría, con los años, en una de sus mayores cargas. La escuela no fue un lugar de escape. Allí también se sintió distinto, fuera de lugar, más cercano a la rabia que a la tranquilidad. Sin embargo, fue en esa etapa cuando la música empezó a colarse en su vida como una tabla de salvación. No llegó como un plan, ni como una ambición clara, sino como una forma de canalizar lo que no sabía decir en voz alta. Las canciones que escuchaba hablaban de dolor, de abandono, de hombres heridos por el amor, y Jason se reconocía en esas letras mucho antes de escribir las suyas. La adolescencia fue un terreno peligroso. Con pocas oportunidades y muchas frustraciones acumuladas, estuvo cerca de caminos que habrían podido destruirlo antes de tiempo. Trabajó en lo que pudo, hizo oficios mal pagados, y aprendió pronto que el dinero escaseaba tanto como el afecto. Esa mezcla de carencias fue forjando una obsesión. No depender nunca más de nadie. Quería controlarlo todo, protegerlo todo, incluso cuando eso significaba levantar muros emocionales difíciles de derribar. Fue también en esos años cuando empezó a cantar de forma más constante, primero para sí mismo y luego para otros.
No tenía formación académica ni contactos en la industria. Lo único que poseía era una voz cargada de emociones crudas y una facilidad casi instintiva para escribir letras que parecían confesiones. Cada canción era una herida abierta, pero también una forma de resistencia. Mientras más cantaba, más claro tenía que no quería repetir la vida que había visto en casa. Sin embargo, el pasado no se deja atrás tan fácilmente. Aunque Jason comenzaba a soñar con algo más grande, con escenarios y reconocimiento, las inseguridades de la infancia seguían ahí, latentes. Desconfiaba de la estabilidad, incluso cuando la deseaba. Temía perderlo todo antes incluso de tener algo que perder. Ese miedo temprano, nacido en los años más frágiles de su vida, sería una constante silenciosa, un hilo invisible que atravesaría su carrera, sus relaciones y sus decisiones. La historia de Jason Jiménez no empieza con un éxito, sino con una carencia. No nace del exceso, sino de la falta. Y es precisamente en esa infancia, marcada por la dureza donde se gesta el artista, que más tarde convertiría el dolor en himnos populares. La pregunta es inevitable. ¿Puede alguien escapar realmente de las heridas que lo formaron, o solo aprende a cantarlas mejor? El salto de Jason Jiménez hacia la música no fue un acto heroico ni una decisión calculada. Fue, más bien, una huida. Huía de los trabajos que no ofrecían futuro, de la sensación de estar atrapado en una vida que no había elegido, y también de sí mismo. Empezó cantando donde podía, sin escenario fijo ni público asegurado, interpretando canciones que hablaban de derrotas amorosas y hombres rotos, como si estuviera ensayando su propia biografía antes de vivirla. No había luces ni camerinos, solo bares modestos y miradas desconfiadas. Muy pronto descubrió que el talento, por sí solo, no abría puertas. Las primeras veces que intentó acercarse a la industria fueron desalentadoras. Productores que no devolvían llamadas, sellos discográficos que le decían que su estilo no vendía, que su voz era demasiado áspera, que sus letras eran demasiado oscuras. Cada rechazo reforzaba una idea que llevaba años creciendo dentro de él. El mundo no estaba hecho para los que sienten demasiado. Aún así, persistió, movido por una mezcla de terquedad y necesidad. Durante ese periodo, Jason alternaba la música con trabajos temporales. Ganaba poco, dormía mal y escribía de noche, cuando el cansancio bajaba las defensas y las emociones salían sin filtro. Muchas de las canciones que más tarde lo harían famoso nacieron en esos años, en cuartos pequeños y silenciosos, lejos de cualquier promesa de éxito. Cantaba sobre amores imposibles y despedidas definitivas sin haberlas vivido del todo, como si presintiera que algún día esas historias dejarían de ser ficción. La música popular colombiana no estaba viviendo su mejor momento cuando él empezó. El género era visto por algunos como repetitivo, anclado en el pasado. Apostar por ese sonido era casi un acto de rebeldía. Jason decidió hacerlo de todos modos, convencido de que ahí estaba su verdad. No quería adaptarse a modas pasajeras, ni suavizar sus letras para agradar. Esa decisión lo volvió invisible para muchos, pero también lo fue definiendo como artista. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse. Amigos cercanos recuerdan épocas de frustración profunda, de rabia contenida, de dudas constantes. ¿Valía la pena seguir? ¿Tenía sentido sacrificar estabilidad por una ilusión? Jason no era ajeno a esas preguntas, pero cada vez que pensaba en abandonar, algo lo detenía. Tal vez era el miedo a volver a la vida de antes, o tal vez la certeza íntima de que, si dejaba de cantar, se traicionaría a sí mismo. Poco a poco, sin grandes anuncios, empezó a construir un público fiel, personas que se reconocían en sus letras, que veían en él a alguien que no fingía fortaleza. Sus canciones comenzaron a circular de boca en boca, primero en pequeños círculos, luego en espacios más amplios. No fue un ascenso meteórico, sino un crecimiento lento, casi imperceptible, como una marea que sube sin que nadie lo note. Con los primeros aplausos llegaron también las primeras tensiones internas. El reconocimiento, aunque modesto, activó viejos miedos. Jason quería triunfar, pero temía el precio. Empezó a mostrarse más exigente consigo mismo y con los demás, más intolerante a los errores. El carácter que había desarrollado como mecanismo de defensa empezaba a chocar con quienes lo rodeaban. Era el inicio de una dualidad que lo acompañaría siempre: el artista sensible y el hombre duro, el que canta desde la herida y el que no quiere volver a ser vulnerable.
Cuando finalmente una de sus canciones empezó a sonar con fuerza, Jason no lo vivió como un alivio total, lo sintió como una responsabilidad enorme. Sabía que cada oportunidad podía ser la última, que un paso en falso podía devolverlo al punto de partida. Esa presión constante fue moldeando su manera de relacionarse con el éxito desde el principio, como si nunca terminara de confiar en que algo bueno podía durar. Así se fue gestando el Jason Jiménez que el público empezaría a conocer, un cantante surgido del rechazo, construido a base de negativas, aplazamientos y noches largas. Un artista que llegó al primer escalón de la fama sin haber dejado atrás sus inseguridades y con ellas avanzó hacia una etapa mucho más brillante y también más peligrosa. El ascenso de Jason Jiménez no fue un relámpago, fue una combustión lenta que, cuando finalmente estalló, lo cambió todo. Las canciones que durante años habían sido confesiones íntimas comenzaron a multiplicarse en radios, plataformas digitales y escenarios cada vez más grandes. El público no solo escuchaba su música, se reconocía en ella. En cada letra de despecho, en cada historia de abandono, había una verdad cruda que conectaba con miles de personas que nunca se habían visto reflejadas en los discursos pulidos del éxito. De pronto, Jason dejó de cantar para unos pocos y empezó a hacerlo para multitudes. Con la fama llegó el dinero, y con el dinero, una sensación inédita de control. Por primera vez, podía decidir, pagar, proteger. Compró lo que nunca tuvo y ofreció a los suyos una estabilidad que durante la infancia parecía imposible. Pero esa nueva realidad no borró los fantasmas, los amplificó. La abundancia no lo volvió tranquilo, lo volvió vigilante. Temía perder lo que había conseguido con la misma intensidad con la que antes temía no conseguir nada. Esa tensión constante se filtró en su manera de ser, en su trato con el entorno y en la construcción de un personaje público cada vez más duro. Sobre el escenario, Jason era intensidad pura. Fuera de él, empezó a mostrar una coraza. El éxito lo empujó a asumir un rol de liderazgo rígido, a veces autoritario, como si necesitara demostrar que estaba a cargo de su destino. Las giras se hicieron más exigentes, los compromisos más frecuentes, las noches más cortas. Dormía poco, pensaba mucho y hablaba cada vez menos de sus miedos. El artista sensible seguía ahí, pero aprendió a esconderse detrás de una imagen de fortaleza que el público aplaudía sin conocer el costo. La presión mediática también jugó su papel. Cada palabra era observada, cada gesto interpretado. Jason, que nunca había aprendido a moverse con comodidad en ese terreno, reaccionaba con impulsividad. Hubo polémicas, declaraciones desafortunadas y momentos en los que su carácter explotó frente a cámaras y redes sociales. Más de una vez tuvo que pedir disculpas públicas, reconociendo que el ego le había ganado la partida. Esos episodios, lejos de ser simples escándalos, revelaban un conflicto interno profundo. El miedo a perder el control frente a un mundo que lo exigía todo. Mientras tanto, su música seguía creciendo. Canciones que hablaban de finales inevitables, de amores que se rompen sin aviso, de hombres que lo tienen todo y aún así sienten un vacío persistente. Muchos escuchaban esas letras como relatos ajenos. Pocos entendían que eran espejos. Jason escribía desde una honestidad peligrosa, exponiendo heridas que aún no cerraban. Cada éxito reforzaba la paradoja. Cuanto más alto llegaba, más frágil se sentía por dentro. En lo personal, intentó construir estabilidad. Formó una familia, habló de sus hijos con orgullo y se aferró a la idea de ser un padre presente, distinto al modelo que había conocido. Esa faceta mostraba a un Jason más humano, más consciente de sus propias carencias. Sin embargo, la vida familiar no logró silenciar del todo la ansiedad. La fama no le permitía desconectarse. Incluso en casa, la mente seguía girando alrededor de conciertos, números, expectativas y posibles caídas. El personaje público terminó imponiéndose. La imagen del hombre fuerte, directo, sin filtros, se volvió parte de su marca. Aplaudida por algunos, criticada por otros, esa construcción lo alejaba poco a poco de su centro emocional. Cada error se amplificaba, cada logro se relativizaba. Jason comenzó a cargar con la sensación de estar permanentemente a prueba, como si el éxito fuera un terreno resbaladizo del que podía caer en cualquier momento. A pesar de todo, no bajó el ritmo, al contrario, lo aceleró. Más conciertos, más compromisos, más exposición. Era como si intuyera que debía aprovechar cada segundo,
como si el tiempo fuera un recurso limitado. En entrevistas, dejaba entrever un cansancio profundo, una preocupación latente por la muerte, por los finales abruptos. Algunos lo tomaron como simple dramatismo, otros como una señal de alerta que nadie supo interpretar del todo. El ascenso de Jason Jiménez fue, en realidad, una transformación. Del joven herido pasó al ídolo popular, del hombre vulnerable al personaje blindado. Pero debajo de esa armadura, el miedo seguía intacto. La fama no lo curó, solo le dio un escenario más grande desde el cual cantar sus temores. Y mientras el público celebraba al artista consagrado, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse, anunciando una etapa aún más intensa y peligrosa. En medio del ruido de la fama y la presión constante del éxito, Jason Jiménez intentó construir algo que nunca había tenido del todo: un hogar. Para el público, era el cantante del despecho, el hombre que ponía voz a las traiciones, a los abandonos y a los amores que terminan mal. Pero lejos del escenario, buscó una historia distinta. Habló de su pareja con respeto, de sus hijos con orgullo, y durante un tiempo pareció convencido de que la estabilidad emocional podía coexistir con una carrera marcada por el dolor que cantaba. La paternidad se convirtió en uno de los ejes más importantes de su vida. Jason hablaba de sus hijos como una promesa, como la oportunidad de romper un ciclo. Quería ser un padre presente, protector, alguien que ofreciera seguridad donde él había conocido incertidumbre. En entrevistas y publicaciones, dejaba ver a un hombre sensible, atento a los pequeños gestos, consciente de la responsabilidad que implicaba su rol. Esa faceta contrastaba de manera brutal con la imagen pública del artista rudo y temperamental. Sin embargo, la contradicción no tardó en hacerse evidente. Mientras en casa intentaba construir paz, en sus canciones seguía habitando el conflicto. El despecho no era solo un género, era un lenguaje que el público le exigía y que él sabía manejar como nadie. Cada nuevo éxito reforzaba esa identidad artística, pero también profundizaba una grieta interna. ¿Cómo cantar al abandono cuando se busca estabilidad? ¿Cómo sostener un hogar cuando la vida profesional obliga a estar siempre de paso? Las giras prolongadas y los compromisos constantes empezaron a pesar. La ausencia, aunque justificada por el trabajo, se convertía en una presencia silenciosa. Jason luchaba por equilibrar ambos mundos, pero el esfuerzo lo desgastaba. La familia era un refugio, sí, pero también un recordatorio permanente de todo lo que podía perder. Ese miedo, lejos de desaparecer, se intensificó. Cuanto más amaba, más temía. El amor, en su vida, nunca fue simple. No estuvo exento de tensiones, discusiones, ni momentos de silencio. Como muchas relaciones atravesadas por la fama, la suya tuvo que convivir con la exposición pública y la opinión ajena. Jason, que había aprendido a defenderse del mundo con dureza, a veces trasladaba esa coraza al ámbito íntimo. No siempre supo comunicar lo que sentía. No siempre encontró la forma de bajar la guardia. Paradójicamente, fue en esa etapa cuando sus letras se volvieron más intensas. Las canciones empezaron a hablar de finales repentinos, de despedidas que llegan sin aviso, de hombres que temen no regresar. El público las escuchaba como relatos exagerados, propios del género, pero para Jason eran confesiones veladas. La música seguía siendo su manera más honesta de decir lo que no lograba expresar de otro modo. La contradicción entre el despecho cantado y la vida real empezó a pasar factura. Vivía dividido entre el deseo de proteger lo que había construido y la obligación de seguir alimentando una narrativa artística basada en la pérdida. Esa tensión constante lo mantenía en un estado de alerta permanente. Dormía poco, pensaba demasiado y rara vez se permitía descansar emocionalmente. Aún así, no renunció. Al contrario, se aferró con más fuerza a la idea de que todo ese esfuerzo tenía un sentido. Hablaba del futuro, de proyectos, de seguir creciendo como artista y como padre. Planeaba, soñaba, hacía promesas. Pero, en el fondo, seguía acompañado por una sombra que nunca lo abandonó. La sensación de que nada es definitivo, de que la estabilidad es frágil y puede desaparecer en cualquier momento. Esa contradicción, la de un hombre que cantaba al abandono mientras intentaba construir permanencia, define una de las etapas más complejas de su vida. Jason Jiménez no era un personaje de una sola dimensión. Era un padre, un amante, un artista y un hombre marcado por el miedo a perderlo todo. Y ese miedo
silencioso pero persistente, comenzaba a transformarse en una obsesión que pronto saldría a la superficie de la forma más inquietante. Hay temores que se esconden detrás del ruido y otros que persisten incluso cuando todo parece ir bien. En la vida de Jason Jiménez, el miedo a la muerte no fue un pensamiento ocasional ni una metáfora artística, fue una presencia constante. A medida que su carrera crecía y su vida familiar se estabilizaba, ese temor no disminuía, se volvía más nítido, más específico. En entrevistas y conversaciones privadas, dejó entrever una inquietud difícil de explicar, como si presintiera un final abrupto que no sabía cómo evitar. No hablaba de la muerte con ligereza, la mencionaba con una seriedad incómoda, casi confesional. Decía que no le asustaba desaparecer por completo, sino hacerlo antes de tiempo, sin despedidas, dejando asuntos pendientes. Ese miedo se colaba en sus decisiones, en su necesidad de controlar cada detalle, en su impaciencia ante los errores ajenos. Vivía con la sensación de que el tiempo era limitado, de que había que aprovecharlo todo ahora, sin pausas. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. No eran imágenes difusas ni pesadillas abstractas, sino escenas repetidas que regresaban con una precisión inquietante. Viajes, movimiento, la sensación de estar suspendido en el aire, y luego un corte brusco, un final que despertaba a Jason con el corazón acelerado. Él mismo lo contó en distintos momentos, sin dramatizarlo, como quien comparte algo extraño pero cotidiano. Para muchos eran solo sueños, para él eran advertencias que no sabía interpretar. El símbolo del avión empezó a aparecer de manera recurrente en su discurso. Hablaba de su incomodidad al volar, de la ansiedad que le provocaban los trayectos largos, de la necesidad de mantenerse alerta incluso cuando el cuerpo pedía descanso. En un mundo donde viajar era parte inevitable del trabajo, ese miedo se convertía en una carga silenciosa. Cada vuelo era un trámite necesario y al mismo tiempo una prueba personal. Las señales estaban ahí, pero nadie les dio un peso real. Ni su entorno, ni el público, ni siquiera él mismo. En la industria del espectáculo, las confesiones emocionales suelen diluirse entre titulares y promociones. Lo que hoy suena a presagio, en su momento se percibía como una excentricidad más de un artista intenso. Jason seguía adelante, cumpliendo compromisos, subiendo a escenarios, sonriendo frente a las cámaras. El miedo no lo detenía, lo empujaba a ir más rápido. Esa prisa tenía un costo. Dormía cada vez menos, acumulaba cansancio y vivía en un estado de tensión permanente. La mente no descansaba y el cuerpo empezaba a resentirlo. Aún así, no se permitió frenar. Había aprendido desde joven que detenerse era peligroso, que la estabilidad podía desmoronarse en cualquier momento. Prefería seguir avanzando, aunque fuera con el temor a cuestas, antes que enfrentarse al silencio. En sus canciones, el tema se volvió más evidente. Las letras hablaban de finales repentinos, de despedidas sin aviso, de hombres que presienten que no volverán. El público las cantaba como himnos de despecho. Pocos se detenían a escuchar lo que decían entre líneas. Jason transformaba sus miedos en arte, pero el arte no siempre protege. A veces, solo deja constancia de lo que no se puede evitar. Mirado en retrospectiva, resulta imposible no preguntarse si esas señales pudieron haber cambiado algo. Si hablar más, descansar más, escuchar más, habría alterado el curso de los acontecimientos, pero la vida no ofrece ensayos generales. Jason Jiménez siguió adelante, convencido de que el miedo no debía paralizarlo. No sabía que, al ignorarlo, estaba caminando hacia el punto exacto que más temía. El hombre que cantó a la pérdida comenzó a convivir con la idea de su propio final mucho antes de que éste ocurriera. Y mientras el público celebraba cada nuevo éxito, las señales se acumulaban en silencio, esperando el momento en que ya no podrían ser ignoradas. Los últimos días de Jason Jiménez transcurrieron como una carrera contra el tiempo. La agenda estaba llena, los compromisos se encadenaban uno tras otro y el descanso se había convertido en un lujo improbable. Para quienes lo rodeaban, era la rutina habitual de un artista en la cima: conciertos, traslados, entrevistas, reuniones. Para Jason, en cambio, cada jornada parecía una cuenta regresiva silenciosa. Había aprendido a convivir con el cansancio, pero en esos días el agotamiento era distinto, más profundo, como si el cuerpo y la mente ya no marcharan al mismo ritmo.
El teléfono no dejaba de sonar. Productores, músicos, promotores, todos necesitaban algo. Él respondía, confirmaba, ajustaba horarios, no quería fallar, no quería decepcionar. Decía que el público merecía lo mejor, que cancelar no era una opción. Esa autoexigencia, que durante años había sido su motor, se volvió una carga pesada. Dormía poco, comía deprisa y vivía con la sensación constante de estar llegando tarde a algo importante, aunque no supiera exactamente a qué. En esos días previos, Jason se mostró especialmente introspectivo. Quienes hablaron con él notaron silencios más largos, miradas perdidas, momentos de desconexión. No era tristeza abierta ni desesperación visible, sino una especie de recogimiento extraño, como si estuviera ordenando pensamientos que no compartía con nadie. Aún así, cumplía con su rol. Subía al escenario, cantaba con la misma intensidad de siempre y recibía el aplauso del público, que no percibía nada fuera de lo normal. Los viajes se sucedían sin pausa. Carreteras, aeropuertos, salas de espera. El avión, ese símbolo que tanto lo inquietaba, volvió a aparecer como parte inevitable del recorrido. Jason no lo mencionó abiertamente en esos días, pero su incomodidad era evidente. Se movía inquieto, revisaba detalles, buscaba mantener la mente ocupada. Para él, volar no era solo un traslado, era enfrentarse una y otra vez a un miedo que nunca logró disipar del todo. Hubo también pequeños gestos que hoy adquieren un significado distinto. Mensajes enviados con un tono más afectuoso de lo habitual, llamadas a personas cercanas sin un motivo claro, palabras de agradecimiento que sonaban casi a despedida. En su momento, nadie las interpretó como algo más que muestras de cariño. La vida seguía, y nadie esperaba que estuviera a punto de cambiar de forma irreversible. El último tramo de su agenda estaba pensado como un paso más en una gira exitosa. No había anuncios dramáticos ni presentimientos explícitos. Jason hablaba de proyectos futuros, de canciones por lanzar, de planes a mediano plazo. Esa normalidad aparente hacía imposible imaginar lo que estaba por venir. El miedo, aunque presente, no dominaba sus palabras. Seguía adelante, fiel a la idea de que cumplir era una forma de mantenerse a salvo. La antesala de la tragedia no estuvo marcada por un gran conflicto ni por un giro evidente del destino. Fue silenciosa, casi banal. Un hombre trabajando, viajando, cantando, mientras el cansancio se acumulaba y el tiempo avanzaba sin pausas. Esa es quizás la parte más inquietante. Nada parecía anunciar el final. No hubo un quiebre claro, solo la continuidad de una vida vivida al límite. Cuando llegó el momento del último desplazamiento, Jason lo asumió como tantos otros antes, un trámite más dentro de una carrera que no se detenía. Nadie podía saber que ese viaje marcaría un punto de no retorno. Nadie, salvo quizás él, que durante años había convivido con la sensación de que algo así podía ocurrir, aunque nunca supo cuándo ni cómo. Los últimos días de Jason Jiménez no fueron extraordinarios en apariencia, y es precisamente esa normalidad la que los vuelve tan perturbadores, porque a veces las tragedias no llegan con estruendo, sino envueltas en la rutina, avanzando en silencio hacia un final que nadie quiere imaginar. El momento final llegó sin anuncio, sin música de fondo, sin el dramatismo que tantas veces había acompañado sus canciones. Fue un instante seco, definitivo, que rompió la continuidad de una vida vivida a toda velocidad. Jason Jiménez estaba en tránsito, cumpliendo con lo que para él era una obligación casi sagrada: llegar, cantar, no fallar. En ese punto exacto, cuando todo parecía una repetición de tantas jornadas anteriores, el tiempo se detuvo. No hubo despedidas públicas ni últimas palabras registradas, solo un corte abrupto que dejó preguntas suspendidas en el aire. La noticia se expandió con una rapidez desconcertante. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a vibrar. Las redes sociales se llenaron de mensajes confusos y los medios intentaron confirmar lo que nadie quería creer. La incredulidad fue la primera reacción. Para muchos, Jason era sinónimo de energía, de movimiento constante, de una presencia que parecía imposible de apagar. Pensar en su ausencia resultaba antinatural. ¿Cómo podía desaparecer alguien que, hasta hacía horas, estaba planeando conciertos y hablando del futuro? El impacto fue inmediato y transversal. Fanáticos que habían crecido con sus canciones se encontraron de pronto huérfanos de una voz que había puesto palabras a sus propias heridas.
Colegas de la industria expresaron sorpresa, dolor y respeto. No eran solo mensajes de condolencia, eran testimonios de alguien que había dejado una marca real, humana, más allá de los escenarios. La sensación general era la de una interrupción injusta, como si la historia hubiera sido arrancada antes de llegar a su último acto. En medio del shock, comenzaron a emerger las imágenes del pasado reciente. Entrevistas, fragmentos de canciones, frases sueltas que antes parecían simples reflexiones y que ahora adquirían un tono premonitorio. El miedo a morir joven, los sueños inquietantes, la prisa constante, todo se reordenaba bajo una nueva luz. No porque explicara lo ocurrido, sino porque obligaba a mirar su vida con otros ojos. El artista que cantaba al final inesperado había quedado atrapado en su propio relato. La familia fue el epicentro del dolor más silencioso. Lejos de las cámaras y los titulares, quedaron quienes compartían su vida cotidiana, quienes conocían al Jason que no subía al escenario. Para ellos, la tragedia no era un símbolo ni una narrativa, era una ausencia concreta, inmediata, imposible de asimilar. Hijos que ya no verían regresar a su padre, una pareja enfrentada de golpe a la fragilidad de todos los planes. En ese núcleo íntimo, el impacto fue absoluto, devastador. El público por su parte reaccionó como suele hacerlo ante la pérdida de una figura querida, cantando. Sus canciones se multiplicaron en reproducciones, en homenajes improvisados, en videos grabados desde casas y calles. La música se convirtió en un espacio de duelo colectivo. Cada letra sonaba distinta, más pesada, más cercana. El despecho que antes se cantaba por amor, ahora se cantaba por él. La industria también se detuvo por un momento. Conciertos suspendidos, agendas revisadas, silencios incómodos. La muerte de Jason Jiménez no solo fue una pérdida personal, fue un recordatorio brutal de la fragilidad que se esconde detrás del ritmo implacable del espectáculo. Un sistema que exige siempre más, incluso cuando el cuerpo y la mente piden tregua. En las horas y días siguientes, comenzaron las preguntas inevitables. No acusaciones ni teorías desmedidas, sino interrogantes humanas. ¿Se pudo haber hecho algo distinto? ¿Alguien vio las señales? ¿Qué costo real tuvo vivir siempre al límite? Preguntas que rara vez encuentran respuestas claras, pero que forman parte del duelo. El momento final de Jason no fue un espectáculo ni una escena pública, fue un punto de quiebre que obligó a detenerse y mirar hacia atrás, a revisar su historia completa, desde la infancia herida hasta la cima de la fama, entendiendo que su vida no puede resumirse en un solo instante. Sin embargo, ese instante existe y pesa. Marca un antes y un después para quienes lo escucharon, lo conocieron y lo amaron. Así, la tragedia no cerró su historia, la reabrió, la convirtió en un espejo incómodo, donde se reflejan los excesos, los miedos y las contradicciones de una vida entregada por completo a la música. Y mientras el impacto seguía expandiéndose, una pregunta comenzaba a imponerse con fuerza. ¿Qué revelan realmente esos 4 secretos anunciados al inicio sobre el destino de Jason Jiménez? Al volver sobre la vida de Jason Jiménez con la distancia que impone el final, las 4 revelaciones anunciadas al comienzo dejan de ser promesas narrativas y se transforman en claves de lectura. No explican la tragedia como una ecuación simple, pero sí permiten comprender la coherencia íntima de una historia marcada por la tensión constante entre el miedo y la voluntad de seguir adelante. La primera revelación, la del temor persistente a morir joven, no fue un gesto teatral ni una pose para entrevistas. Apareció de manera reiterada en sus palabras, en su prisa, en su manera de vivir como si el tiempo se agotara. Ese miedo no lo paralizó, lo empujó a acelerar, a llenar cada día de compromisos, a no postergar nada. En esa carrera, la vida se volvió intensa, productiva, brillante, pero también implacable. La segunda revelación, el precio del éxito y del ego, adquiere un peso particular cuando se la mira sin juicio. Jason reconoció públicamente errores, pidió perdón y asumió que el carácter duro que había construido como defensa terminó dañando vínculos y generando conflictos innecesarios. No fue un villano ni un santo. Fue un hombre que aprendió a sobrevivir siendo duro y que al llegar a la cima no supo desarmar del todo esa armadura. El éxito amplificó virtudes y defectos por igual. La fama no creó el conflicto, lo hizo visible. Y en esa visibilidad, el artista quedó expuesto a una presión que no siempre supo procesar en silencio.
La tercera revelación, la contradicción entre el despecho cantado y la vida familiar, es quizá la más humana. Jason construyó un hogar, habló de estabilidad y se esforzó por ser un padre distinto al que había conocido. Sin embargo, su obra siguió girando en torno a la pérdida, la traición y el abandono. No porque quisiera destruir lo que tenía, sino porque ese lenguaje era el único que conocía para expresar sus emociones más profundas. La música fue siempre su confesionario. Cantaba lo que temía, no necesariamente lo que vivía. Y en esa distancia entre la canción y la realidad se gestó una tensión permanente que lo acompañó hasta el final. La cuarta revelación, la más inquietante, es la de los sueños recurrentes y el símbolo del avión. Mirados hoy, esos relatos adquieren una resonancia imposible de ignorar, pero reducirlos a un presagio literal sería una simplificación peligrosa. Los sueños de Jason no anunciaban un hecho concreto, reflejaban un estado emocional. Eran la manifestación de una ansiedad profunda, de un miedo arraigado a los finales abruptos, a la pérdida de control, a la interrupción violenta de la estabilidad. El avión no era solo un medio de transporte, era la metáfora de una vida vivida en constante desplazamiento, siempre en tránsito, siempre suspendida entre un destino y otro. Cuando estas cuatro revelaciones se observan en conjunto, aparece un retrato más completo. Jason Jiménez no fue víctima de una sola causa ni de una única decisión. Fue el resultado de una acumulación de tensiones, de una biografía construida desde la carencia, de un éxito alcanzado a fuerza de insistencia y de un miedo nunca resuelto. Su historia no habla de fatalismo, sino de fragilidad humana, de cómo incluso quienes parecen fuertes pueden cargar con temores silenciosos que no encuentran descanso. El significado final de su historia va más allá de la tragedia. Jason dejó una obra que conectó con millones porque hablaba desde un lugar auténtico. Sus canciones no prometían finales felices, ofrecían compañía en el dolor, y quizá por eso su ausencia se siente tan cercana, porque no se fue una figura distante, sino una voz que había aprendido a decir lo que muchos no sabían cómo expresar. En ese sentido, su legado no está solo en los escenarios llenos, ni en los números de reproducciones, sino en la identificación profunda que generó. Su vida también deja preguntas incómodas para la industria y para el público. ¿Cuánto se exige a quienes están siempre dando? ¿Qué espacio real existe para el descanso, para la vulnerabilidad, para pedir ayuda sin que eso sea visto como debilidad? La historia de Jason Jiménez recuerda que el éxito no inmuniza contra el miedo ni garantiza equilibrio emocional. Al contrario, a veces lo intensifica. Al final, queda la imagen de un hombre que lo dio todo, que transformó heridas en canciones, inseguridades en fuerza creativa y miedo en movimiento. No fue perfecto, no fue invencible, fue humano. Y quizá esa sea la razón por la que su historia sigue resonando con tanta fuerza. Porque en su lucha, en su contradicción y en su final abrupto, muchos reconocen algo propio. La vida de Jason Jiménez no se cierra con una explicación definitiva, ni con una moraleja simple. Se cierra con una invitación a mirar más allá del escenario, a escuchar lo que hay detrás de las canciones y a recordar que, incluso en la cima, nadie está completamente a salvo de sus propios fantasmas. Cuando el ruido baja y las luces del escenario se apagan, lo que queda no es el escándalo ni la cifra de reproducciones, sino la huella. En el caso de Jason Jiménez, esa huella es profunda y contradictoria, como su propia vida. No fue solo un cantante de música popular, fue un narrador de heridas colectivas, un hombre que puso voz a emociones que durante años habían sido relegadas al silencio o al pudor. Su legado no se mide únicamente en premios o conciertos agotados, sino en la manera en que sus canciones acompañaron a millones en momentos de quiebre personal. En Colombia y más allá de sus fronteras, Jason ayudó a redefinir un género que muchos daban por agotado. La música popular, asociada durante décadas a estereotipos rígidos, encontró en él una nueva forma de decirse, más cruda, más directa, menos complaciente. Sus letras no buscaban embellecer el dolor, sino reconocerlo. Y en esa honestidad radicó gran parte de su impacto cultural. Cantó para quienes no se sentían representados por discursos triunfalistas, para quienes sabían que el éxito no siempre borra las cicatrices. Tras su muerte, su obra adquirió otra dimensión. Canciones que antes sonaban como relatos ajenos comenzaron a escucharse como confesiones.
Frases que parecían exageraciones artísticas, hoy resuenan como advertencias emocionales. No porque anticiparan un final concreto, sino porque retrataban un estado del alma. El público volvió a sus discos buscando respuestas, consuelo o simplemente compañía. Y en ese gesto colectivo, su música se transformó en un espacio de duelo compartido. El legado de Jason Jiménez también interpela a la industria. Su historia expone el costo humano de una carrera sostenida a un ritmo implacable, donde detenerse puede percibirse como fracaso. Obliga a preguntarse cuántas señales se normalizan, cuántos miedos se minimizan y cuántas vidas se empujan al límite en nombre del éxito. No como acusación, sino como reflexión necesaria, porque detrás de cada artista hay una persona, y detrás de cada aplauso, una exigencia. Para las nuevas generaciones de músicos, Jason deja un ejemplo complejo. Por un lado, la prueba de que la perseverancia y la autenticidad pueden abrir caminos incluso en contextos adversos. Por otro, la advertencia de que el talento y el reconocimiento no sustituyen el cuidado emocional. Su historia enseña que la fortaleza no está en negarse al miedo, sino en aprender a escucharlo, que el arte puede salvar, pero no siempre protege de todo. En lo íntimo, su legado pertenece sobre todo a quienes lo amaron de cerca. A sus hijos, que algún día entenderán que su padre no fue solo una figura pública, sino un hombre que luchó por ser mejor de lo que había conocido. A su familia, que cargará con la ausencia y con la memoria. Para ellos, la música será siempre un recuerdo vivo, una presencia que no se apaga del todo. Jason Jiménez no deja una historia cerrada ni una enseñanza simple. Deja una pregunta abierta sobre cómo vivimos, cómo exigimos y cómo acompañamos. Su vida recuerda que nadie es solo lo que muestra en el escenario, y que detrás de cada canción hay una biografía compleja, hecha de luces y sombras. Así termina este recorrido, no con un juicio, ni con una conclusión definitiva, sino con un silencio cargado de significado, el silencio que queda después de la última nota. El mismo silencio que invita a escuchar con más atención, a mirar con más cuidado y a recordar que, incluso cuando la música se detiene, las historias humanas continúan resonando en quienes las hicieron suyas. Si este relato te ayudó a comprender mejor a Jason Jiménez y lo que hay detrás de su música, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo video, donde seguiremos explorando las vidas marcadas por el éxito, la contradicción y la fragilidad humana.